Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos nuevamente al canal de Janey Asesores. Estamos aquí para una nueva presentación en lo que es gestión de continuidad de negocio, producto de varias situaciones que hemos venido viendo recientemente y sobre las cuales es importante comentar algo y generar el espacio de diálogo con ustedes para que también a través de los comentarios abajo de este video pues puedan mencionar criterios u opiniones al respecto de esta temática. En esta ocasión vamos a hablar de la gestión del riesgo, la continuidad en la nueva era digital, siendo que particularmente producto de la pandemia, pero también de otros aspectos naturales en la vida en estos tiempos, pues ha venido modificándose el uso de la tecnología y de la forma de hacer las cosas. Y sobre la vida que cambia, lo que vamos a comentar en esta página de la presentación se basa en un informe que se generó en una encuesta a más de 25,000 consumidores en 22 países del mundo. Esta información fue publicada por el periódico El Financiero de Costa Rica y pues nos permite entender un poco de cómo efectivamente la vida está cambiando. El 71% de los consumidores, dice uno de los resultados de este estudio o encuesta, el 71% de los consumidores cree que las empresas son tan responsables como los gobiernos del bienestar de la sociedad. Y eso es algo que es importante tomar en consideración, siendo que eh, pues el bienestar social pesa a la hora de evaluar la responsabilidad de las empresas. Dice el otro aspecto, el 50% de los consumidores afirma que muchas empresas les han decepcionado al no proporcionarles suficiente apoyo y comprensión de sus necesidades durante una situación de crisis o de emergencia. También genera peso ese 50% en cómo las empresas ya hoy pues son más puestas en la mira de los consumidores, de los clientes, de los usuarios de sus servicios, sobre cómo esa empresa le asiste en el momento de una crisis o de una emergencia. Y luego más de la mitad de los consumidores, dice el estudio también, afirma que cambiarían de marca si ésta no proporciona opciones claras y fáciles para contactar con el servicio de atención al cliente, particularmente en el momento de una emergencia. Entonces, es fundamental con estos resultados y otros que están en el estudio, entenderte que sí efectivamente la vida cambia. Hace 20 años nada de esto era de esta forma. Realmente recuerdo que hace 15, 20 años una empresa dejaba de atender y sus clientes pues daban media vuelta, se iban y al día siguiente volvían a ver si ya los podían entender y si no ahí seguían esperando. La realidad es que hoy ya no es así y efectivamente hay mucho más presión en las empresas en velar por la continuidad y la seguridad de sus servicios. Con esto vemos también que los riesgos están cambiando para todos y esto porque en la medida en que las nuevas tecnologías van facilitando la vida, los nuevos riesgos van surgiendo. Y hemos visto en los últimos años más recientes cómo hoy la tecnología nos facilita el pagar servicios, el comprar comida a domicilio, el hacer las compras del supermercado, el hacer gestiones con entidades financieras, el hacer gestiones de casi lo que queramos de la vida cotidiana. Ahora, si bien la tecnología nos está viniendo a ayudar en mucho para todo este tipo de situaciones, también nos genera muchos riesgos y que lo vemos hoy con la materialización de tantos ataques cibernéticos, tanto a empresas como a personas, producto de la utilización ahí de forma inadecuada de toda esta tecnología y a veces bajo condiciones que los usuarios de las empresas no conocen adecuadamente. Un ejemplo de esto son los riesgos producto de la interacción virtual.
y que esa interacción virtual ha aumentado en los últimos años también y pues que genera algunos riesgos, como por ejemplo, cómo validar transacciones que se hagan virtualmente o cómo asegurar la identidad del colaborador de la empresa a la que yo estoy atendiendo o cómo la empresa asegurar la identidad del cliente que está solicitando un servicio o un producto. Y todo eso pues se va sumando a estos riesgos en el uso de la tecnología y que evidentemente tanto el cliente como la empresa tendrán que asegurarse de alguna forma cómo evitar o cómo tratar estos riesgos para que el uso de la tecnología no sea de riesgo. Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando también? Ya no solo los eventos propiamente dichos, ya no solo hablamos de pandemias, ciberataques, desastres naturales, sino que también nos estamos enfrentando a la nueva forma de hacer las cosas en los cambios que estamos enfrentando en los últimos tiempos. Por ejemplo, trabajar desde cualquier sitio. Hoy que se fomenta en muchos países el concepto de los nómadas digitales, eso es algo que muchas empresas han adoptado y efectivamente hoy trabajar desde cualquier sitio es una facilidad, pero que también genera una serie de riesgos y una serie de retos para las empresas y para los profesionales, para los individuos en general. El aumento en el uso de la tecnología, que es evidente, de cómo la tecnología en las empresas ha venido incrementándose su uso en los últimos años por las facilidades que dijimos que generan, cambios en cómo queremos recibir o brindar productos y servicios. Hoy común es ver muchas empresas que hasta hace 3 años no tenían comercio electrónico y ya han tenido que desarrollar sus páginas y sus tiendas virtuales, porque esa es la realidad. Cada día las personas son más, están más asociadas a lo que puede ser la compra en línea y el recibir el producto en la puerta de su casa. Y de ahí que hay cambios importantes en cómo queremos recibir o brindar productos y servicios. Cambios en cómo llevamos a cabo nuestras tareas más básicas, inclusive. Muchas de estas tareas se ven influenciadas por asuntos propios del uso de la tecnología o del cambio de la vida cotidiana, producto de todos los eventos que estamos enfrentando. Y es importante pues tener en consideración cómo podemos atender estos cambios de forma correcta. También vemos cómo la humanidad hoy sufre de más ansiedad, estrés, miedo, depresión, insomnio, preocupación por el uso de la tecnología. Cada vez que se dan noticias de ciberataques, de fraudes en entidades financieras y demás, los clientes de esos servicios o los clientes de esas entidades presentan todo este tipo de síntomas. Y siquiera en el uso de la tecnología normal, sin hablar de fraudes y situaciones de riesgo, las personas generan o manifiestan este tipo de padecimientos y de ahí que en los últimos años el tema médico y psicológico pues ha tomado una posición más importante en la vida de las personas por todo este tipo de situaciones que se nos pueden generar. O sea, a partir del uso de la tecnología, ¿verdad? O siquiera cómo esta ola de transformación digital nos está revolcando a todos. Y aquí en muchas ocasiones es o se suma uno o se suma, porque la realidad es que la vida evoluciona y si uno no evoluciona con ella, pues se queda atrás, se queda rezagado y eso también puede traer consecuencias. Ejemplos de esto, la falla en las redes sociales y los sistemas de comunicación celular. Es interesante ver cómo en los últimos meses, cuando hemos visto las fallas de las redes sociales o las fallas de los sistemas de comunicación celular en algunos países, analice usted en su país cómo las personas, en primera instancia, al menos ansiedad les genera, de sentirse incomunicados, de sentirse sin acceso a las redes sociales o a herramientas de comunicación tipo chat o a la línea de comunicación celular.
Ahora, ¿qué sigue hacia adelante? Bueno, la realidad es que las fallas posiblemente se van a seguir dando. Entonces lo que sigue es aprender a mantener la calma ante este tipo de situaciones, porque nada ganamos con generar ansiedad, estrés, preocupación. Pues se habrá que esperar a que los encargados, los técnicos responsables de esos sistemas los recuperen y estén disponibles nuevamente. La falla en los sistemas de redes, de radio y televisión, que también puede verse más comúnmente hoy en día. ¿Y qué sigue? Bueno, buscar estrategias de continuidad o vías alternas de información o inclusive de entretenimiento para muchos. Si la falla en la red de radio y televisión se presenta, bueno, busquemos medidas alternativas a eso. Y la falla en sistemas de correo electrónico y acceso a Internet, que también genera ansiedad y genera preocupación en muchas personas, en las empresas y a título individual, de que cuando ya les falla el correo electrónico entran en estrés. Eso también hay que verlo, hay que controlarlo. ¿Y qué sigue? Contar con protocolos alternativos de comunicación finalmente. Si no es por correo electrónico, si no es por un canal que se base en Internet, bueno, busquemos alternativas, porque de nuevo, igual pueden seguirse dando fallas en sistemas de correo electrónico, de acceso a Internet, por muchos motivos que pueden afectar localidades, pueden afectar países, pueden afectar regiones en el planeta o eventualmente el planeta entero, ¿verdad? Entonces, es importante contar con esas medidas alternativas y hacer todo lo posible para evitar ver materializados en nosotros todos esos conceptos de ansiedad, de estrés, miedo, depresión, insomnio y preocupación. Ahora, los riesgos del antes y los más nuevos. Hoy seguimos teniendo presentes los mismos riesgos de antes, como por ejemplo lo que son los desastres naturales, siguen siendo igual, tormentas, terremotos, incendios, huracanes, tornados, nada más que evolucionados en complejidad y magnitud, que también lo hemos visto, como ya las inundaciones son más poderosas, los tornados o los huracanes son más poderosos, los sismos en algunas zonas del mundo son más poderosos, las sequías, las tormentas. Entonces, lo de antes lo seguimos teniendo, nada más que evolucionado. Y debemos sumar a eso los nuevos riesgos provocados por el cambio del incremento acelerado en el uso de la tecnología y estos cambios que hemos visto en la vida. Entonces, es importante que efectivamente vayamos considerando que los riesgos no se van eliminando, finalmente lo que hacen es evolucionar y sumar nuevos, como por ejemplo riesgos evolucionados, los cambios en el uso de los sitios alternos, que eso es algo que vino a cambiar en las estrategias de continuidad de negocio con el uso de la tecnología por parte de los clientes, el uso de redes sociales y medios de comunicación celular, que también han venido cambiando en el tiempo. Y riesgos emergentes o riesgos nuevos asociados a seguridad de información, por ejemplo, en los sitios de trabajo remoto. Y particularmente hoy escuchaba que ha habido una disminución en la aplicación de la estrategia de trabajo remoto en algunas empresas, producto del control mejorado en el tema de la pandemia. Pero de cualquier forma, también en muchas empresas ya eso es una estrategia, un cambio que llegó para quedarse y en donde se seguirá utilizando el tema del trabajo remoto, sea de forma completa o mixta al menos. Hay que ver también temas o de riesgo de biosalud, con nuevas pandemias, nuevos virus que aparecen todos los días. Ayer identificaron un nuevo riesgo en Asia al respecto de un virus nuevo. Y entonces, bueno, hay que seguir pendientes de todo ese tipo de situaciones y también nuevas formas de estafa y de robo que cada día se van haciendo más sofisticadas, más difíciles de detectar y en donde tenemos que en esta nueva era estar atentos a que el uso de la tecnología no nos tome por sorpresa en la consecución de estafas, robos y otro tipo de situaciones afines.
Ahora, ¿qué también dicen los estudios? La humanidad avanzó en los últimos 18 meses, desde que comenzó la pandemia, ya llevamos más de 24, pero en los primeros 18 meses de pandemia, lo equivalente a 10 años en el uso de la tecnología. Entonces hubo una aceleración pronunciada en esos primeros 18 meses de pandemia sobre el uso de medios tecnológicos para beneficio de todas las personas y de las empresas. Y lo otro que se menciona es que en los próximos 5 años, las empresas que no inviertan al menos 10% de su presupuesto en la mejora tecnológica estarán expuestas también a la afectación de sus negocios, ya no por eventos que las vayan a afectar de forma directa, sino que producto de todos estos cambios que hemos visto en la tecnología y en la vida, hay otras empresas que sí van a estar invirtiendo. Entonces, si no invertimos nosotros, la empresa de enfrente sí lo está haciendo y nos va a empezar a generar rezago en la prestación de servicios, en la venta de bienes o lo que las empresas realicen. Entonces va a ser importante en los próximos 5 años qué tanto invierte la empresa en tecnología, en mejora de los servicios a través de la tecnología, en mejora de la adquisición de los productos a través de la tecnología. Ahora, ¿qué implica lo que estamos viviendo? Implica que la gestión de riesgos en áreas como tecnología, seguridad de información y continuidad de negocio debe seguir evolucionando. Porque como dijimos, los riesgos no paran. La tecnología, la seguridad y la continuidad siguen modificándose en su naturaleza, siguen cambiando. Hoy hablamos inclusive no solo de seguridad de información, sino de ciberseguridad también, y que eso en los últimos años ha venido cambiando sustancialmente. Las empresas hoy enfrentan nuevos riesgos, tales como los ataques cibernéticos, que ya no son tanto de fuerza bruta, como eran hasta hace algunos años, en donde los ciberatacantes sencillamente llegaban y hacían un ataque pues forzado a la seguridad de la empresa, hasta tanto lograran irrumpir en los sistemas, sino que hoy también inclusive nos enfrentamos a ataques de lo que conocemos como caballo de Troya, y que esos ataques de caballo de Troya se hacen a través de vulnerar uno de los elementos más sensibles que pueden haber en una empresa, que son sus colaboradores. Ya no es vulnerar la seguridad de la red, sino tratar de vulnerar la confianza que pueda tener un colaborador dentro de la empresa y a través de diversos mecanismos tratar de penetrar por ahí la seguridad de la organización. Hay también mayor uso de aplicaciones espía en celulares y tabletas, y con esto hay que tener cuidado porque en diversas plataformas se dan en algunas ocasiones la publicación de aplicaciones espía, llamamos, ¿verdad? Que de alguna forma pueden hacer uso de su micrófono, de su cámara, sin que el usuario se percate y sin haberlo autorizado. Y digo sin haberlo autorizado entre comillas, porque realmente todas las aplicaciones cuando se instalan presentan una serie de textos que nadie lee y muchas veces en esos textos el usuario automáticamente autoriza el uso de la cámara y del celular, de la cámara del celular, perdón, o del micrófono del celular o de la tableta o la computadora. Entonces, hay que tener cuidado con las aplicaciones que utilicemos en nuestros celulares o tabletas o equipos en general para evitar el uso o facilitar el acceso a estas aplicaciones espía. Una forma de hacerlo es que cuando instalen una aplicación verifiquen en la configuración de su teléfono, su tableta o equipo, si esa aplicación está habilitando el uso de la cámara y del micrófono. Y ustedes pues, verán si es necesario que esa aplicación utilice la cámara
o utilice el micrófono. Si ustedes ven que la aplicación no tiene por qué habilitar el acceso a la cámara o el micrófono, bloqueenlo, cierren ese acceso para evitar compromisos de seguridad. También nos enfrentamos a la exposición en el uso de los sistemas y la información de la empresa, que en esto, cuando las personas hacen trabajo remoto, hay una exposición hacia terceros, que aunque pueden ser amigos o pueden ser familia del colaborador, no tienen por eso por qué tener acceso a los sistemas y la información de la empresa. Entonces, es uno de los elementos a tener cuidado, en el sentido de que aunque se siga manteniendo el trabajo remoto, sea de forma completa o mixta, hay que velar por cómo se expone el uso de los sistemas y de la información. Nos enfrentamos también a aspectos de infodemia y desinformación, mucho provocado por las redes sociales y de cómo la gente se deja llevar por lo que se publica en las redes sociales. Y donde mucho de eso que se publica es falso. Y eso provoca desinformación, provoca situaciones que no son deseables ni para las empresas, ni para los individuos, ni para la sociedad. Pero bueno, es parte de a qué nos enfrentamos hoy, a nuevos riesgos que estamos viviendo. Cambios en las estrategias de continuidad y recuperación, que también, como lo dije antes, cambios en el uso de los sitios alternos, particularmente los sitios alternos de operación, en donde en algunas empresas han tenido que cambiar esa definición de sitio alterno, por cuanto ya está confirmado que el día de mañana las oficinas no están disponibles, pues ya tenemos la estructura para mandar a la gente a teletrabajo. Y tal vez no es a toda la gente, pero a mucha gente a teletrabajo, a trabajo remoto desde su hogar. Entonces, los sitios alternos de operación ya no necesariamente tienen que ser tan grandes como lo que pensábamos hasta hace 2 años, porque eventualmente lo que tendríamos es únicamente a personas que no pueden desarrollar un trabajo remoto por la necesidad de atender usuarios o atender clientes. Clientes que cambian sus expectativas de servicio también genera riesgos nuevos, porque ya los clientes se van volviendo más exigentes del tiempo y la calidad del servicio. Ahora, ¿qué implica todo esto que estamos viendo? La gestión del riesgo, particularmente, ya no debe ser algo que hacemos en las empresas por cumplimiento ante regulaciones, nada más, o por el cumplimiento, ¿verdad?, que se menciona en algún momento, sino que de esa gestión del riesgo debe ser algo más por convicción, algo más porque vemos que es sí o sí necesario hacer gestión del riesgo en la organización, y que sea una gestión de riesgo bien apuntalada sobre la base de una política de gestión de riesgo, de un sistema de gestión de riesgo claramente implementado en la empresa con todas las condiciones. También la gestión efectiva del riesgo es una necesidad, y ojo que resalto ahí en mayúscula el concepto de efectivo, porque algunas empresas he visto que hacen gestión de riesgo, pero cuando se analiza cómo lo están haciendo, no es tan efectivo. Y eso evidentemente trae consecuencias. Entonces, no hacer una gestión per se ahí de riesgo, sino que valorar, medir que esa gestión sea realmente efectiva. Y necesitamos una gestión de riesgo, entonces, a través de la cual se logre cumplir con los objetivos en todos los ámbitos de la organización, a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel de la seguridad de la información, a nivel de la continuidad del negocio, a nivel financiero, legal, regulatorio, ambiental. Es decir, una gestión de riesgos que sea integral dentro de toda la organización. Y entonces hoy tenemos que actuar con más cuidado en todo este tema de la gestión del riesgo. Ahora, ¿cuándo podemos decir que una gestión es efectiva? Cuando la empresa aprende a prevenir, no solo a responder. Donde las personas entiendan que gestionar los riesgos no es más para beneficio propio y de la empresa. No se trata de generar una carga en el trabajo. Se trata de que nos estamos beneficiando nosotros como individuos
en cuenta el poder mantener la fuente de empleo y para la empresa también para poder asegurar toda la estructura operativa, donde se pueda cumplir también certeramente con los objetivos de negocio. Si podemos cumplir a cabalidad con los objetivos de negocio, significa que estamos desarrollando una cultura o una gestión de riesgo efectiva, donde podamos también oportunamente minimizar cualquier efecto negativo en la empresa y salvaguardar la continuidad de la operación, de los servicios, e inclusive no solo la continuidad, sino también la seguridad en la operación y los servicios. Y donde nos sintamos también cómodos en lo que estamos haciendo y no ir a dormir pensando en ¿y qué va a pasar entonces? Hay gente que no duerme tranquilamente solo por el hecho de que no sabe qué va a pasar el día siguiente en la empresa, solo porque no sabe si aquel riesgo que no hemos tratado se va a materializar o no. Entonces, el día que logremos dormir tranquilamente sin estar pensando qué va a pasar al día siguiente, podemos decir que tenemos una gestión efectiva de los riesgos. Ahora, analicemos lo siguiente y se los dejo para análisis personal de ustedes. En los últimos 18 meses o 24 meses, ¿cómo ha cambiado en su ámbito personal la gestión del riesgo en el uso de la tecnología? ¿Y ha recibido algún ataque o intento de ataque por el solo hecho de tener su celular o computadora conectado a Internet? Son dos preguntas que nos llevan a reflexionar de cómo efectivamente el uso de la tecnología nos genera preocupación. Y porque sé que sí, muchas personas, aun en el ámbito personal y en el profesional con mucho más razón, la gestión del riesgo de la tecnología le ha cambiado o ha tenido que ser actualizada por todo lo que hemos venido viendo en el último tiempo. Ahora, ¿qué hacer ante esta situación? Tenemos que asegurar nuestro campo de acción. Tenemos que tener una gestión de riesgo que debe ser más proactiva todavía en la organización, ya no esperar a que las cosas pasen como lo vemos en muchas empresas o en muchos países, en donde hasta que ya se da la situación, hasta que se materializa el riesgo, es que empezamos a responder. Y en esto es fundamental la proactividad, la prevención. Y debemos influir en el comportamiento también de las personas, generar cultura, generar conciencia en todas las personas en una empresa de que la gestión del riesgo es fundamental en el día a día y no esperar de nuevo a que los riesgos se materialicen para buscar entonces decirle a alguien que yo había identificado ese riesgo o decirle a alguien que ya habíamos identificado ese riesgo, pero no lo habíamos analizado, no lo habíamos valorado o no lo habíamos tratado. Y en esto, insisto, la prevención es fundamental. La prevención es fundamental al respecto de la gestión del riesgo empresarial. Ahora, ¿a qué retos nos podemos enfrentar? A la recuperación económica, recuperación mundial, recuperación país, recuperación de la empresa, a la inversión e implementación de nuevas tecnologías. Lo decía antes en uno de los estudios, que el que no invierta al menos 10% de su presupuesto en nuevas tecnologías se va a quedar rezagado posiblemente en el tiempo, ¿verdad? Con respecto a otras empresas de su competencia. La lucha contra la infodemia provocada por las redes sociales es un reto importante a título de todas las empresas con sus colaboradores. La concienciación del personal para prevenir el mal uso de la tecnología, que muchas veces, como le decía, ahora hablamos de ataques de caballo de Troya, y eso se da en esta parte del personal que al no saber utilizar bien la tecnología es que caen en situaciones que generan riesgo para la organización. La salud del personal también es todo un tema de reto, principalmente para la prevención de riesgos operativos, siendo que hoy, como dijimos, las personas sufren una serie de condiciones diferenciadas, de estrés, de ansiedad, de depresión, y todo eso para la empresa, para la persona en su puesto de trabajo, puede conllevar ver materializados riesgos operativos.
La innovación con sentido bajo una sana gestión de riesgo, que también tenemos que innovar, sí, la vida nos lleva a innovar, sí, pero eso tenemos que hacerlo de forma controlada, de forma tal que los riesgos de esa innovación no nos vayan a afectar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, uno de esos ejemplos que les menciono de lo que debe ser la gestión de riesgo, siempre proactiva, en donde recibimos comúnmente correos basura, invitando a ser estafado prácticamente. Y eso puede generar condiciones para afectar la seguridad y la continuidad en las empresas. Entonces, este es un caso real de un correo que llegó supuestamente a título de una entidad bancaria y hay que poner atención al correo de donde venía la entidad bancaria, de donde venía el correo supuestamente de esa entidad bancaria, que si lo vemos, por un lado el usuario dice Banco X, ¿verdad? He tapado ahí algunos datos para confidencialidad del ejemplo, pero decía Banco X y el correo de donde proviene es una dirección Hotmail. No hay ninguna empresa que mande correos a sus clientes desde una dirección Hotmail o Gmail o cualquier servidor de correo electrónico gratuito. Entonces son situaciones que generan alertas y que en esto media mucho la malicia a las personas. Y entonces ahí le dice verifique su cuenta, estimado usuario, debido a los cambios en la política en Banco X, desactivamos su cuenta por no cumplir con los protocolos de nuevas credenciales. Y dice el correo también que para evitar la baja de los servicios debe actualizar sus datos y se le pedirá que especifique su dirección de correo electrónico y una contraseña, a la que nos referiremos como sus credenciales del sistema actual. Y entonces viene un botón en donde literalmente nos están diciendo, pinche ese botón y registra sus datos. Y lo peor es que hay gente que ve esto, recibe el correo, va y pincha el botón y genera datos para el ciberatacante. Y después de ahí resultan estafados muchos porque reciben estos correos y sin malicia se dejan ir. Y a casos como este tengo muchos. Casi que los colecciono de las cosas que me llegan, que digo que son intentos de fraude y que hay que tener cuidado entonces con ese tipo de situaciones. Ahora, recomendaciones que podemos dar al respecto a la gestión del riesgo en esta nueva era digital. Revisemos qué nuevas tecnologías se generan, cuáles vamos a implementar, pero también qué riesgos de esas nuevas tecnologías podemos generar tras su implementación. Mantengamos la inversión en tecnología para aprovechar las facilidades que ofrecen, pero también para gestionar el riesgo en el uso de esas nuevas tecnologías. Mantengamos e insistamos en procesos de concienciación, que es fundamental. Yo insisto siempre, los procesos de concienciación en las empresas tienen que ser constantes para la gestión de la continuidad del negocio, para lo que es riesgo operativo, riesgo tecnológico, riesgo de seguridad de información. En la medida que estos procesos de concienciación fluyan en las organizaciones, cada día vamos a tener personal más culturizado al respecto de todos estos temas, personal más preparado para detectar una situación de riesgo y así evitar que vayan a afectar a la empresa. Analicemos qué están haciendo los clientes o los asociados de una empresa, ¿verdad? De una entidad, los proveedores, los socios de negocio, otras partes interesadas, y debe haber gestión integral de riesgo con todos ellos, porque también eso es importante. Proveedores, socios de negocio generan riesgos que muchas veces en los sistemas de gestión de riesgo las empresas no se analizan y tienen que formar parte del sistema de gestión de riesgo de la empresa. También evaluemos nuevas estrategias o el ajuste de las implementadas por los cambios directos e indirectos en el uso de la tecnología. Continuemos invirtiendo en planes de tratamiento
Porque los riesgos, por su lado, están invirtiendo en evolucionar, invirtiendo entre comillas, insisto ahí, por resalto. Los riesgos evolucionan en sí, lo vimos con el tema de la pandemia, cada vez que nos decían de una nueva variedad del virus del COVID-19. Es que los virus evolucionan también, los riesgos evolucionan, entonces tenemos que seguir invirtiendo en planes de tratamiento. Prepare al personal no solo en la gestión de la crisis, inclusive, sino también en cómo gestionar los riesgos durante y después de la crisis. Es fundamental durante la crisis, evidentemente, y después inclusive días, semanas, meses después de cesar una crisis, hay que hacer gestión de riesgo. Y genere aprendizaje de todo lo enfrentado y asegure la mejora continua. Es fundamental siempre, después de una situación materializada, ver qué fue lo que hicimos, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien, aprender de lo que hicimos mal, capacitar al personal, ¿verdad? Asegure la mejora continua en la capacidad del personal, de las estrategias, de los planes, de los procedimientos y de todo lo que los terceros generan para la empresa, proveedores, socios de negocio. Y bueno, después de esa recomendación, analicemos lo siguiente: ¿cuáles son los retos que enfrenta hoy su empresa o usted personalmente en esta nueva era digital, relacionados con riesgos de continuidad, pero también con riesgos asociados al uso de la tecnología, a la seguridad de la información o cualquier otro tipo de riesgo al cual usted se puede haber enfrentado? Y de nuevo, igual, esto es una pregunta que queda abierta en esta presentación para dejarles un punto para pensar, ¿verdad? Y ver cómo efectivamente su empresa o usted se enfrenta o se prepara para enfrentar esos nuevos riesgos. Y bueno, para concluir, según lo que dijo en algún momento la gerente de recursos humanos de una empresa distribuidora de maquinaria, dijo esta gerente, que también fue publicado esto en octubre de 2021 en el periódico El Financiero en Costa Rica, decía la gerente de recursos humanos: la clave es la mentalidad para aprender nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar. El factor diferenciador está o es la competencia de comportamiento o la mentalidad. Si es una inteligencia de crecimiento, si hay disposición a aprender y no una mentalidad fija de que esto se hizo siempre así. Y yo pues siempre coincidí con estas palabras de esta gerente al respecto de que sí, efectivamente tenemos que abrir la mente y seguirnos adaptando a todo lo que vamos enfrentando y no seguir diciendo: es que esto siempre lo hacemos así y pretendemos seguirlo haciendo así. Es que ya esa no es la realidad. Las cosas evolucionan y tenemos que ir evolucionando con la tecnología, con los riesgos, con todo lo que vamos viendo que se va presentando. Bien, muchísimas gracias por atender esta presentación. Agradezco cualquier comentario, lo pueden hacer en el espacio que se brinda abajo de este video. Me pueden escribir también a mi dirección mauricio@haneyasesores.com. También les dejo por ahí la dirección de nuestra página en www.haneyasesores.com, en donde con mucho gusto encontrarán información de nuestros servicios. Y para ampliar cualquier dato adicional en este tema, o si tienen alguna consulta, algún requerimiento de apoyo, me pueden escribir y con mucho gusto podría estar atendiendo todas sus inquietudes, todas sus preguntas. De nuevo, muchas gracias. Los invito también a escribirnos a la dirección info@haneyasesores.com para que nos envíen cualquier tema que quieran que desarrollemos en este canal, o cualquier consulta que también o inquietud tengan. Con mucho gusto a través de esa dirección la podemos atender. Muchas gracias, que estén muy bien todos y nos veremos en un próximo video en un futuro cercano.